Muy buenos días a todas y a todos. Hablar de memoria con mayúsculas es investigar la historia con perspectiva de actualidad. Quiero decir que hay que visitar y revisitar los hechos del pasado haciendo una equivalencia, una aproximación con lo que nos sucede hoy. Como en todo proceso histórico, reconocemos continuidades y rupturas. Hablemos de alguna de esas continuidades. Pensar en los 50 años desde aquel 24 de marzo de 1976 nos impone una indispensable reflexión sobre lo que nos fue pasando desde entonces, o mejor dicho, lo que hicimos que nos fuera pasando. En ese sentido, se podría decir que en la actualidad nos encontramos en otro momento del modo neoliberal del capitalismo. Ese neoliberalismo que tuvo su idea germinal en aquellos años de nuestra América y en otras partes del mundo. Este momento de ahora tiene el aditivo de la crueldad celebrada, de la brutalidad y la ignorancia festejadas contra la hipocresía reinante en los 70s. El ministro de Economía en la Argentina del golpe dijo que cuando él llegó al gobierno, la inflación viajaba al 17.000%. No suena, ¿verdad? Fue Martínez Dios, hombre elegido por los Estados Unidos para establecer un proyecto de pobreza y hambre, de exclusión social y eliminación de los considerados enemigos. Es nacional no andar, decía una vieja publicidad de ese tiempo. Una publicidad que alimentaba una subjetividad indiferente al dolor de quienes se quedaban sin trabajo por el ingreso de productos extranjeros. Apertura de importaciones es igual a cierre de fábricas, a desempleo, a precarización, a familias vulneradas. En este ejemplo encontramos una clara continuidad objetiva. La dictadura genocida secuestraba, torturaba, asesinaba y desaparecía a personas de distintos sectores: sindical, estudiantil, obreros y obreras, docentes, abogados, con puntos en común entre ellos. Salvo excepciones, las personas desaparecidas pretendían un modelo económico y social antagónico al neoliberalismo que comenzaba a implementarse. Lo hacían desde organizaciones barriales, sindicatos, agrupaciones. Muchos de ellos eran los más lúcidos de entonces, la veían. Se resistían al avance de la desindustrialización, se resistían al empobrecimiento de los sectores populares, se resistían a la financiarización de la economía nacional y también se resistían a la entrega de la soberanía a las corporaciones extranjeras. De todo esto se hablará en el día de hoy, en este acto, se habló ayer durante la vigilia, y por eso a lo mejor resulta redundante, resulta que terminamos diciendo más o menos lo mismo. Sin embargo, me permito dudar acerca del grado de penetración real que esta información, que estas opiniones, que estos comentarios, que esto que soñamos, que esto que señalamos, tiene en gran parte de nuestra sociedad. Y por eso tal vez sea tan necesario seguir hablando, incluso a veces ser redundantes. Porque reconocemos continuidades que no hablan de ciclos históricos, sino que hablan a veces de pérdida de memoria y pérdida de conciencia. En aquellos años el Estado ejercía la violencia con las desapariciones, los asesinatos, los robos. En estos años nuestros, el Estado ejerce la violencia del abandono. No mata con armas, pero sí abandona a su suerte a los enfermos, a los adultos mayores, a las infancias, a las trabajadoras y trabajadores. Dicho en buen romance, abandona a quienes sobramos en el esquema propuesto por el sistema. Podemos establecer aquí otra línea de continuidad: la violencia estatal contra las mayorías, violencia extrema contra los cuerpos entonces, violencia verbal, discursiva, económica, con evidentes rasgos fascistas en la actualidad. Hoy como entonces, una parte de la sociedad mira hacia otro lado y cree que el problema son los de al lado y no los de arriba. Antes era algo habrán hecho, como justificación para su indolencia ante la violencia estatal que se llevaba a sus vecinos.
Ahora se justifica la crueldad estatalizada con algo había que hacer, no podíamos seguir como estábamos. Por eso mismo, tal vez sea momento de pensar en nuevos lenguajes que interpelen a quienes hasta hoy no se han sentido justamente interpelados. Y también a los jóvenes, a las jóvenes que ven tan lejos la dictadura como nosotros y nosotras, los más viejos, veamos a San Martín o Belgrano. Es desde las juventudes que saldrá la rebeldía justa para evitar que esta tragedia vuelva a repetirse. Pero tienen que saber de qué se trata. Tenemos que saber cómo comunicarlo. Para las generaciones que venimos sosteniendo la memoria, llegar a esos jóvenes es un pendiente que urge subsanar. Este 50 aniversario es un gran momento para convocarnos a la tarea. Referíamos a rupturas y continuidades. Entre las rupturas con aquellos años, encontramos la fortaleza de las organizaciones sociales, de los organismos de derechos humanos, del equipo argentino de antropología forense, de los movimientos que como los feminismos populares conquistaron derechos y vinieron a cuestionar los sistemas opresivos, o los movimientos indígenas, o las pedagogías populares. Ciertamente, todos amenazados, estigmatizados y sometidos al abandono, pero sin embargo, con la fuerza que dan la comunidad y la capacidad de reinventarse. La escuché decir a Pilar Calveiro que los que resisten son los que están subordinados. De ahí podemos pensar que resistir es inevitable. Como dice el indio Solari, en la resistencia está el hidalgo valor de la vida. Y yo le agrego, la hidalguía está en la resistencia y está en la acción. Esa acción que nos permitirá reconstruir la comunidad, que nos permitirá conversar largo y tendido, que nos permitirá recuperar saberes velados por la profusión de las desinteligencias artificiales, que cada vez que sea necesario, y lo es todo el tiempo, volvamos a transitar los lados oscuros y los lados luminosos de esta historia nuestra, la que nos hace ser quienes somos, con miserias y maravillas. Por Raúl, por Azulita, por Mirta, Griselda, Violeta, Juan Carlos, Daniel, Arturo, Godi, Rubén, Santucho, Rufino, por los 30.000. Quiero enfatizar en que abandonar la defensa de la memoria, exigir verdad y justicia, no es opción. Y citando finalmente a Álvaro García Linera, decir que la cosa va de luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Muchas gracias. Y ahora, como representante de familiares de desaparecidos, nos dirigirá unas palabras la señora Amelia Álvarez. Hola. Buenos días. El péndulo del reloj ha marcado inexorablemente el paso del tiempo. Han transcurrido 50 años de aquel fatídico 24 de marzo de 1976, fecha en la que se produjo el golpe de Estado cívico, militar, eclesiástico y empresarial, instaurando la dictadura más cruel y sangrienta de nuestra historia. Un grupo de genocidas pusieron un plan en práctica, minuciosamente pergeñado hasta el último detalle. Se autoproclamaron defensores de la patria, combatiendo al terrorismo. Mentiras. Vinieron a exterminar una generación que defendía todos los derechos conquistados por nuestros antepasados. Soñaban con una patria libre, justa y soberana.
se inspiraron en el dogma del gran sanjuanino: bárbaros, las ideas no se matan. Comenzaron los saqueos, secuestros de hombres, mujeres y niños con destinos inciertos, ya que utilizaban viviendas particulares como centros de detención clandestina. Allí torturaban de manera inimaginable hasta la muerte. A las mujeres embarazadas las mantenían con vida hasta los nacimientos. Les arrebataban sus bebés y ellas eran descartadas. Ante el pedido de familiares de investigación de paraderos, inventaron el término desaparecidos y la respuesta fue el silencio. Frente a la impotencia, angustia y dolor, surgieron dos grandes agrupaciones: Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Su tarea, aparte de recorrer comisarías, juzgados, eran todos los jueves marchar en derredor de la Plaza de Mayo, en silencio, sin agresión, solo reclamando por sus hijos y nietos. Fueron reprimidas con violencia, pero ellas no claudicaron. Se identificaban con pañuelos blancos donde figuraba la inscripción de los nombres de sus seres queridos, emblema que aún continúan utilizando. Estas agrupaciones fueron tomadas como ejemplo a tal punto de percibir innumerables reconocimientos mundiales. Vaya para ellas mi eterna admiración y agradecimiento. Fueron 30.000 desaparecidos, aunque los negacionistas digan lo contrario. Transcurrido el primer mes del golpe, el horror llegó a nuestra casa. Mi hermano Godi había sido secuestrado en Capital Federal cuando se dirigía a darle una sorpresa a nuestra madre. Para la familia fue un tremendo golpe emocional que nos desestabilizó, pero no nos quebró. Comenzó un angustioso periplo buscando por todos los medios. Cada noticia, cada indicio fue motivo para seguir la pista. Fueron 30 años de búsqueda infructuosa, junto con sus compañeros de militancia política y la Comisión de Derechos Humanos. Toda la familia conocía los detalles de la búsqueda, con excepción de mi madre. Pero ella, con su intuición a flor de piel, fue acostumbrándose poco a poco a no ver a su hijo, llorando en silencio su ausencia. Néstor Kirchner, presidente en ejercicio, ordenó la apertura de toda la documentación relacionada con esta fatídica época. De esta manera se recuperó el expediente judicial con los detalles macabros, fechas, lugar de detención, donde lo torturaron salvajemente y lo arrojaron aún con vida al río Reconquista, próximo a Merlo, donde fue recuperado por un transeúnte. Fue sepultado como NN, aunque había sido identificado, sin comunicar absolutamente nada a la familia. Previa a la constatación de ADN, fueron trasladados los restos a su ciudad natal y descansan junto a mi madre. Comprobado por los antropólogos la muerte violenta, se inició la investigación correspondiente, identificando al responsable del lugar de detención. No llegó al juicio, falleció antes. Escapó de la justicia de los hombres, pero no podrá escapar de la justicia de Dios. Esta es, en resumen, una historia de los tantos desaparecidos,
Permítanme ahora hablar en nombre de toda la familia. Algunas las he conocido, a otras no. Pero por esos crueles vericuetos que tiene el destino, nos hermanó el dolor, convirtiéndonos en una gran familia. Es por eso que en su nombre quiero agradecer con todas mis fuerzas a los colegas agrupados en SUTEBA, quienes tuvieron la decisión, pese a los contratiempos, de erigir este monolito, que recuerda a todos los desaparecidos bolivarenses. Y desde el año 1997 organiza los actos recordatorios, afianzando así memoria, verdad y justicia. En 2012 se sumó a la Comisión de Derechos Humanos Municipal, colocando baldosas con los nombres de cada uno, ubicándolas en lugares representativos. A Miguel Gargiulo, quien previa a una minuciosa investigación dejó plasmada en sus libros la verdadera historia. Así podrán las nuevas generaciones conocer realmente la verdad. Y muy especialmente a todos y cada uno de los que nos acompañan año tras año en estos actos. Mil gracias a todos en nombre de la gran familia. Hoy más que nunca estoy convencida que aquí aplica el viejo refrán: cosecharás tu siembra. Quien siembra odio, cosecha repudio y olvido. Quien siembra amor, no solo lo cosecha, sino además recuerdo perpetuo. Por los 30.000 desaparecidos presentes hoy y siempre. Hoy y siempre. Hoy y siempre. Escuchamos a quien fuera secretaria de Derechos Humanos en el año 2009 en nuestra seccional SUTEBA Bolívar, una compañera comprometida por la memoria, la verdad y la justicia, Tamara Madueña. Buenos días a todas y a todos. Ya no soy más la hija de un desaparecido, dijo María Soledad Nívoli, cuando supo que entre los restos hallados hace apenas 12 o 13 días por el equipo argentino de antropología forense estaba el de su padre, Mario Alberto Nívoli. Mi papá dejó de ser un desaparecido. Esto pasó a pocos días de cumplirse los 50 años, hoy, del comienzo de la dictadura más sangrienta que sufrió nuestra patria. Es decir, que luego de 50 años, María Soledad y todos los familiares de los 12 que fueron reconocidos en el centro clandestino de La Perla pueden comenzar a construir memoria. Mi papá está muerto, dijo también María Soledad, y yo soy huérfana de padre. Y concluyó diciendo: la muerte es parte de la vida, la desaparición no. En este sentido, y tal como lo expresa Héctor Schmuckler, la memoria enraiza sobre heridas cerradas, se edifica sobre la convicción de que algo irreversible y por lo tanto irreparable ha acontecido. Los desaparecidos, en cuanto tales, no propician una memoria, son una espera. En todo caso, un puro dolor
que vive en el doliente y que amenaza disolverse cuando el duelo desaparezca o cuando agote su capacidad de dolor. Sin duelo, sin cuerpo donde la muerte se asiente y sin tierra viva que lo cobije, la memoria no logra realizarse. Estrictamente, no tiene que recordar. No solo me refiero en este punto a la memoria de cada uno de los familiares, de cada una de las familias, porque todo lo que ocurrió durante esos horribles años forma parte de la memoria colectiva. Todo, de alguna manera, nos deja marcas, y quienes apostamos a la democracia y repudiamos el autoritarismo y la violencia en todas sus formas de expresión, tenemos un gran desafío para que esta memoria no sea solo recordar, sino trabajar para impedir que algo similar vuelva a pasarnos, recuperando luchas pasadas para entramarlas en los reclamos actuales, en las desigualdades que persisten y se profundizan. Parte de ese desafío es buscar la forma de interpelar a aquellos que no solo no vivieron el genocidio, sino que tampoco vivieron los 90 y el 2001. Tal vez, como expresa Emil Semoller, docente, sobreviviente de la Noche de los Lápices, tengamos que explicar todo de nuevo, pero no con las mismas palabras. Al desafío de interpelar a las nuevas generaciones con otros lenguajes, con otras estrategias, se le suma la dificultad de construir una nueva agenda de lucha y reivindicaciones. En el marco de un gobierno nacional, el de la Libertad Avanza, que cercena derechos permanentemente, que no niega la dictadura, sino que la reivindica y justifica, intentando liberar genocidas, visitándolos cordialmente en las cárceles, pretendiendo negar las desapariciones. Y esto es un terrible obstáculo, porque coincidiendo también con Emil Semoller, este contexto deja a los militantes perplejos, atónitos, y paralizados. Y esto es lo peor que le puede pasar a un militante. Y no se puede salir de ahí, porque cuando se cree que el gobierno ya hizo todo, hay un paso más. Este gobierno es sin dudas el que mejor continúa con las políticas neoliberales instaladas en el 76, a fuerza de tortura, desaparición y muerte. Con la misma crueldad, con el mismo desprecio por nosotros y nosotras, con igual violencia trasladada de aquellas prácticas a sus actuales discursos. Y no solo en los discursos. Pensemos en las represiones violentas con las que responden a jubilados y personas con discapacidad, cuando reclaman por desfinanciamiento de programas, retiro de gratuidad en medicamentos, sueldos miserables. Con un agravante: este gobierno fue elegido por el voto popular. De todas maneras, aunque parezca una tarea imposible, solo así, retomando esas luchas, actualizándolas, entramándolas en este contexto social, político, cultural, podremos tener una memoria viva, una memoria que posibilite transformaciones en un sentido de mayor igualdad, que logre incluir a los grandes sectores que están quedando marginados, víctimas de estas políticas de desindustrialización, con la consiguiente pérdida de fuentes de trabajo, de desfinanciamiento de la educación, de la salud, de desmantelamiento de programas, de salarios miserables. Entonces, podremos hablar de justicia en estos oscuros tiempos de nuestro país, sumando esto al pedido de justicia y a los reclamos de aquellos que aún buscan a sus desaparecidos, que también son nuestros. Quiero dedicar unas palabras y hacerles llegar un cálido abrazo a los familiares de Daniel, Arturo y Juan Carlos Daroqui, Raúl Alonso, Griselda Betelú, Violeta Ortolani, María Celeste Marina, Jorge Cupertino y Rubén Santucho. Decirles que acompañamos su dolor y su lucha, su esperanza de que un día, ojalá cercano, puedan cerrar esa herida que sabemos solo cerrará cuando ellos y ellas dejen de ser nombrados como desaparecidos. Y un abrazo enorme también a los familiares de Roberto Antonio Bugalo Sinieris,
César Godi Álvarez y Mirta Pérez Tartari. Y decirles que compartimos la tranquilidad, tal vez, de saber que ellos descansan en paz. Y sentimos que esa tierra que reconoció a sus muertos, los acogió, los reintegró, es una tierra viva que les permite a ustedes retirarse sabiendo que el mundo continúa. Dijo el genocida: los desaparecidos no están ni vivos ni muertos, son desaparecidos. Desde acá le gritamos al genocida y a sus cómplices y seguidores actuales: los estamos encontrando, tienen nombre, tienen rostro, tienen familia. Y para los que piden memoria completa, les exigimos que les pregunten a los genocidas dónde están, porque ellos lo saben. Mientras esto no suceda, mientras ellos no nos digan dónde están, seguirán siendo 30.000 desaparecidos y estarán presentes, ahora y siempre. Muchas gracias. Invitamos a representantes del gobierno municipal, autoridades educativas, autoridades del SUTEBA y a familiares a la entrega floral. A continuación, se descubrirá la placa en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar. Invitamos a las autoridades presentes. Intendente Dr. Eduardo Balibuca, directora de Políticas de Géneros de Derechos Humanos de la Municipalidad de Bolívar, licenciada Celina Mangui. Autoridades educativas, jefa distrital María Luján Verdesegar. Integrantes del SUTEBA Bolívar y familiares de nuestros desaparecidos a participar de este descubrimiento.
continuación se realizará un reconocimiento a la trayectoria en defensa de los derechos humanos a cargo de la Dirección de Políticas de Género y Derechos Humanos del municipio de Bolívar.